No hay mayor satisfacción que una abundante comida y una buena digestión. Pero claro, ¿y si la comida te inflama, pero no sabes ni dónde te duele? Lo primero para poder mejorar tu salud es entender cuál es el proceso digestivo y cuáles son las partes por donde pasa el alimento. La digestión es el proceso en el cual los alimentos y bebidas que consumimos son transformados en el cuerpo para poder absorber los nutrientes que necesitamos. En esta sesión haremos una revisión sobre las diferentes partes anatómicas que implican la digestión. Lo que vemos en la imagen es un esquema representativo del cuerpo humano y quiero que pongan atención a los números que viene ahí, que van a estar señalando cada una de las partes involucradas en el proceso de digestión. El primer punto es la boca, luego se sigue al esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino grueso y delgado, colon y recto. Ahorita daremos una explicación más detallada de cada uno de estos pasos uno a uno. El proceso comienza cuando el alimento entra a la boca, en el cual es cortado, molido, mezclado, y ahí hay un ambiente diferente, tanto de temperatura como de pH, y en el cual va a haber un elemento clave, el cual es la saliva. También quiero que quede claro que una vez que el alimento entra por la boca, ya se le llama bolo alimenticio. Uno de estos elementos claves es la saliva y es importante pues tiene un pH neutro y contiene proteínas y glicoproteínas que ayudan al mezclado de este alimento y a su digestión o a su descomposición gracias a la presencia de ciertas enzimas o glicoproteínas. Dentro de las glicoproteínas, las más abundantes son llamadas mucinas. Es importante la saliva porque le da adherencia al bolo alimenticio y facilita su transporte a través del aparato digestivo. En esta imagen vemos un esquema representativo de la molécula de almidón que, si pueden ver, la cual estoy señalando, es una molécula compleja. Compleja implica que es larga, grande. Una vez que entra a la boca, hay una enzima llamada alfa-amilasa, la cual corta en diferentes partes más pequeñas, para que puedan comenzar el proceso de degradación del alimento a partes más pequeñas. Y esto es en parte a la presencia de enzimas como la alfa-amilasa en la saliva. El siguiente paso es el esófago, que básicamente es transporte, pero llega a un compartimento llamado estómago. El estómago no es un contenedor vacío, es un órgano en el cual está dividido en tres partes diferentes. La primera, en la cual llega el bolo alimenticio, se llama fundo. Aquí básicamente trabaja como un almacén. Aquí se concentra el bolo alimenticio y esta zona tiene una característica muy importante, que es muy flexible. Entonces esta zona se puede hacer más grande, así como un globo. El término es que se distiende, el estómago en esta parte puede hacerse más grande para que haya mayor entrada de bolo alimenticio. Ya cuando está llena esta parte, pasa a otra zona llamada cuerpo, y en esta ya comienza a haber un cambio de pH, un pH más ácido, llegando a pH 2, gracias
a la secreción de ácido hidroclorhídrico por las células de la pared gástrica. En el antro y en el píloro, que son las siguientes zonas, el bolo alimenticio está sujeto a movimientos peristálticos que comprimen y mezclan el alimento o bolo alimenticio para que haya un molido más fino. Hay dos enzimas importantes ya en esta zona. La primera es la leptina y la otra es la lipasa gástrica, que ayudan a la descomposición del bolo alimenticio. Una vez que el bolo alimenticio está listo para dejar el estómago, pasa por el esfínter pilórico, que es en esta zona. El vaciamiento es un proceso finamente controlado, donde el tamaño de las partículas es un factor clave. Además, hay que considerar que hay otros componentes como hormonas, también llamada grelina, que puede ser liberada del estómago para ir al sistema nervioso central, es decir, el cerebro, y así puede ir regulando las señales de hambre y saciedad. Una vez que el bolo alimenticio deja el estómago, pasa a el intestino delgado. También aquí hay que recordar que hay dos zonas importantes. Intestino delgado, que es dividido en duodeno, yeyuno e ilion. Y finalmente la última otra parte es el intestino grueso. El duodeno, que es esta parte que estoy señalando aquí, cubre los primeros 30 centímetros del intestino. Y es una zona muy importante porque es una zona de transición. Como recordarán, en el estómago había un pH muy ácido, llegando a 2. En el duodeno es una zona de transición. Ya aquí el pH cambia y se vuelve a neutralizar. Esto es cercano a 7. Y ya aquí pasa a la siguiente zona, que es el yeyuno y el ilion. También hay que señalar que un componente importante en el duodeno, para poder neutralizar este bolo alimenticio que viene de un ambiente muy ácido, esto es gracias a, en el duodeno hay un ambiente muy ácido, y uno de los componentes clave para poder hacer este cambio de pH es que hay la liberación de bicarbonato de sodio, que ayuda a neutralizar este pH. Este es liberado en el páncreas. Además, aquí es donde hay enzimas pancreáticas también importantes, como la pancreatina, que ayuda a procesar proteínas, grasas y carbohidratos. Y también aquí es donde se liberan los ácidos biliares para actuar sobre grasas y facilitar la ruptura por la lipasa pancreática. En esta parte, en el yeyuno y en el ilion, son clave los movimientos peristálticos, es decir, estos movimientos que lo que van a hacer es ir empujando el bolo alimenticio, tanto para moverlo, para transportarlo, como para irle dando un molido más fino. Entonces, el ilio y el yeyuno son zonas de trabajo, donde las condiciones ideales para que una gran cantidad de enzimas digestivas trabajen adecuadamente. En esta zona, en el yeyuno y el ilion, hay una gran superficie de absorción de moléculas más pequeñas. Toda esta zona cubre un área de 30 a 35 metros cuadrados. Implica el área del intestino, o sea, la parte larga, pero también
Dentro de esta superficie, si viéramos en un microscopio, veríamos unas microvellosidades que son parecidas como a vellitos. En cada uno de estos vellitos tiene una superficie, un área. Entonces, esta se suma y por eso da estos 30-35 metros cuadrados, que todo es una superficie de absorción de nutrientes. La absorción de nutrientes, como aminoácidos, pequeños oligopéptidos, mono y disacáridos, se da por competencia sobre la superficie absortiva y los productos no absorbidos se van al colon para ser consumidos por la microbiota. En esta imagen podemos ver representaciones de estas microvellosidades del intestino delgado. Como mencionaba, se asemejan a pequeños vellitos, que en realidad no son vellitos, son pequeñas partes del intestino, los cuales tienen la capacidad de poder absorber nutrientes. Finalmente está el intestino grueso. Aquí es importante porque hay procesos claves, como la fermentación anaeróbica, producción e ingesta de ácidos grasos de cadena corta, producción de biomasa microbiana, remoción de agua y almacenaje de desecho. ¿Qué implica en esta parte? Es donde trabaja la microbiota, que seguramente ya han escuchado. Aquí se concentra una gran cantidad de microorganismos, una gran parte de ellos llamados bacterias, los cuales también pueden variar de tipo de individuo en individuo, y esto va a ser dependiendo de hábitos alimenticios, herencia familiar y demás. Hasta la toma de medicamentos aquí implica el cambio de microbiota o de tipo de bacterias. También es importante señalar que dependiendo de la condición que tengamos, también puede variar, es decir, la microbiota de un individuo delgado a un individuo obeso también va a ser diferente. Por eso es importante cuidar qué alimento consumimos para propiciar una microbiota saludable. Hay dos maneras de poder ayudar a la microbiota. Una es tomando probióticos, que implica bacterias buenas que ya se venden en diferentes tipos de alimentos como el yogur o el kéfir, o otros componentes como los bien llamados prebióticos, que son un tipo de fibras, un ejemplo de ellos es un tipo de fibras que puede propiciar un buen trabajo de la microbiota que tenemos en esta parte del intestino, que favorece una última absorción o un último trabajo de los compuestos que no se pudieron romper. Ellos hacen ese trabajo final, se absorbe lo que sí puede ser utilizado por el cuerpo, otra parte lo utilizan las bacterias y finalmente lo que no es desechado. Resumiendo, el aparato digestivo implica diferentes áreas. Como ya vimos, es la ingesta del alimento, el cual es convertido a bolo alimenticio. Este pasa por el esófago, llega al estómago, que tiene tres áreas diferentes que ayudan a al procesamiento con ayuda de pH y algunas enzimas. El bolo alimenticio ahora pasa a intestino, que aquí viene otro tipo de procesamiento, que es los compuestos que ya entraron al organismo, algunos ya van a poder ser absorbidos. Y finalmente, en el intestino grueso, lo que no pudo ser metabolizado por el cuerpo, va a ser metabolizado ahora gracias a la microbiota, que son este conjunto de bacterias que pueden ayudar a romper y a poder que el organismo termine de absorber o que las mismas bacterias puedan utilizar, y lo que no se desecha. Entonces, como vimos, es un proceso complicado
Aquí hay dos órganos que, aunque no forman parte de este proceso directo o de cadena de pasos, sí están implícitos en el tema de digestión, que es el hígado y el páncreas, puesto que utilizan algunos de estos compuestos para tener una mejor nutrición, o por el contrario, liberan dentro del estómago o hasta del intestino ciertos compuestos para que esta digestión se lleve a cabo adecuadamente. Nos vemos en el siguiente capítulo y recordemos, es importante entender cuáles son las partes anatómicas del sistema digestivo, porque necesitamos entender cómo funciona y cómo cada uno de los alimentos tiene un efecto diferente. El alimento tiene que entrar, pero tiene que ser procesado, y dependiendo de lo que consumamos, el procesamiento va a ser diferente.